Hermanitos, muy buenas noches, espero que estén bien todos muy bien. Yo muy contenta el estar nuevamente con ustedes en estas charlas. En esta ocasión, mi charla se llama Terapia Espírita para los Desencarnados. Yo me siento muy contenta al poder compartir esta charla con ustedes, ya que de esa manera todos entendemos un poquito más el amor con lo cual trabajan nuestros adoctrinadores, el amor que le dan a aquellos hermanitos sufrientes, y de esa manera se les ayuda a que ellos puedan avanzar. Entonces, bueno, empezaremos con la charla, terapia espiritual para los desencarnados. El proceso psicoterapéutico aplicado a favor de los espíritus desencarnados afligidos es de todos los tiempos. En la intimidad de los santuarios de la antigüedad oriental realizaban intercambios espirituales, en los cuales también se presentaban los perturbados y perturbadores, que recibían conveniente socorro, apartándolos de aquellos a los cuales anatemizaban con sus persecuciones conscientes o no. Jesús, en su condición de psicoterapeuta por excelencia, siempre que fue enfrentado por los infelices del más allá, los exhortaba al cambio de comportamiento, esclareciéndolos y conduciéndolos a la toma de conciencia de los actos innobles que practicaban. En diversas ocasiones dialogó con estos atormentadores, demostrándoles la superior cualidad de la que se encontraba investido. Después de su muerte, los discípulos prosiguieron con esa tarea, fieles a las lecciones recibidas, las que aplicaban con sabiduría y amor en beneficio de las entidades odiosas y perversas. Gracias al espiritismo, adquirimos el conocimiento de que, en todo proceso de sufrimiento humano, el hombre es siempre en sí mismo responsable por las conquistas y prejuicios que lo caracterizan. La muerte, al no liberarlo de la vida, hace que cada cual desencarne conforme vivió la experiencia terrenal, permaneciendo en un estado equivalente a aquel que acaba de dejar el cuerpo. De esa forma, se despierta en el más allá de la sepultura conforme ocurrió el fenómeno de la muerte. Como la caridad es el alma del espiritismo, a través de la mediunidad retornan los seres amados, pero también lo hacen aquellos que se equivocaron, portando las llagas morales, que conducían ilusionados y perturbados, o que se convirtieron en adversarios de aquellos que de alguna forma los perjudicaron. Para esos espíritus infelices se propone una psicoterapia eficiente, elaborada en las leyes que rigen la vida y en la inmortalidad del alma, invitándolos cuando ocurren sus comunicaciones mediúnicas dolorosas al resarcimiento de los conceptos y al cambio de comportamiento mental y espiritual. Hermanito, como acá podemos entender, nos hacen ver que a pesar de que nosotros desencarnemos, no significa que por el hecho de habernos ido al otro plano, nosotros vamos a cambiar, digamos, lo que fuimos acá en la tierra. Tal cual, con nuestras características espirituales, morales, hemos tenido, igual vamos a despertar allá. Y obviamente, mientras nuestro comportamiento no fue de una manera alturada, de una manera sana, pues vamos a despertar mucho más perturbados, vamos a despertar en el otro plano, digamos, con esas características y con esas angustias con las cuales vamos a cargar el día que tengamos que irnos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Profundamente imantados a los recuerdos del cuerpo somático, sufren sensaciones que ya no forman parte de su realidad espiritual, reviviendo las aflicciones que los condujeron a la desencarnación. Considerando la situación en que se encuentran, tienen necesidad de la palabra que los fortalezca e iluminen, a fin de que la conciencia despierte, facilitando la aceptación del acontecimiento irreversible. No obstante, ese menester no es fácil, exigiendo que todos aquellos que se encargan de ejercerlo estén equipados de recursos hábiles, a fin de no empeorar su situación interior, sino liberándolos de las cargas de aflicción que los aturden. Inicialmente se debe tener en cuenta que el mejor lenguaje a usar es el amor,
ese sentimiento que se exterioriza y es portador de altas cargas de energía saludable, que renueva a aquellos a quienes es dirigido, sean encarnados o desencarnados. Al mismo tiempo, la palabra ungida de fraternidad y de interés por la renovación del desencarnado es la ideal, de forma que serán evitadas las expresiones rebuscadas y profundas, pues no se trata de un momento de exhibicionismo cultural, que es perfectamente dispensable. Asimismo, se deben utilizar informaciones claras y concisas, orientando al paciente a realizar la autorreflexión, al despertar íntimo frente a la coyuntura en la cual se encuentra. Al comienzo es válido escuchar primero al visitante desencarnado para poder situarse en su problemática, identificando así el motivo más perturbador que constituye su infelicidad que lo mantiene desdichado. ¿Qué entendemos aquí, hermanitos? Que bueno, obviamente ellos despiertan perturbados, asustados, sin entender lo que está pasando. Y es en ese momento que el adoctrinador tiene que tener un conocimiento, pero sobre todas las cosas, amor. Ese amor que hace que todo se equilibre, que todo vaya bien. Por eso nos menciona, es el mejor lenguaje para ayudar a los encarnados y desencarnados, el amor. Y es importantísimo lo que nos dice aquí. Conocemos por experiencia que hemos visto algunas veces quizás a algunos adoctrinadores que son muy buenos en el sentido del lenguaje, ¿sí? Pero de pronto por querer hacerse notar, ¿qué pasa? Usan lenguaje rebuscado y eso no es fácil ni necesario para poder ayudar. Lo que nosotros tenemos que entender que el lenguaje más importante, el que más se va a sentir y el que mejor se expresa es el lenguaje del amor, que es lo que ellos necesitan, lo que todos necesitamos realmente, ¿no? Entonces entendamos que sea cual sea la situación por la cual nosotros hemos desencarnado, siempre va a haber una reacción inicial cuando despertemos en el otro plano. Con más razón, aquel hermanito que se ha llevado muchos defectos, muchas cargas morales, muchas cargas espirituales al más allá. Entonces, él necesita mucha más atención, mucho más equilibrio. Y que la persona que sea encargada de tratarlo espiritualmente sea una persona que esté llena de misericordia, de amor y comprensión. Eso es lo que nos está explicando en este párrafo. De inmediato se intentará exponerle que se trata de una situación diferente a la habitual, por cuanto la vida se amplía en etapas sucesivas, en las cuales la cuna y la sepultura desempeñan papeles de entrada y salida del cuerpo. Sin embargo, jamás de la vida. La vida es eterna, por tanto no hay interrupción, y le cabe a cada cual el descubrimiento de sus mecanismos, de modo que pueda ser feliz en cada ocasión, aun en aquellas aparentemente más difíciles. Psicológicamente es necesario evitar informarle que la desencarnación ya ocurrió, por cuanto, apegado aún a los despojos materiales, el espíritu lucha por erguirlos, ilusionado en la suposición de que lo ocurrido no pasará de un simple desmayo, continuando según su conciencia en el ropaje carnal. En la mayoría de los casos, la persistencia del malestar, de los dramas domésticos y necesidades sociales permanecen dominantes, llevándolo al delirio cuando no a la locura. Lentamente y con seguridad, es justo conducir la conversación para que el propio comunicante perturbado se dé cuenta de lo ocurrido, recibiendo en ese momento la conveniente orientación para seguir las instrucciones de su guía espiritual, que estará a su lado, aguardando a que se calme, a fin de hacerse visible y poder encaminarlo a una situación en la cual será debidamente amparado y esclarecido. Es indispensable evitar discusiones improductivas cuando se trata de un espíritu intelectualizado que haya vivido en el materialismo, proponiéndole un autoexamen de las diferencias que debe notar entre cómo vivía y cómo se encuentra ahora, percibiendo que no es oído ni atendido, encaminado a solas, sin que sea identificado o que pueda llamar la atención. Aquí, hermanito, nosotros debemos entender que
como repito, como es allá, es acá, y como es acá, es allá. Aquí imagínense aquella persona que estudió mucho, es una persona con mucha cultura, con mucho conocimiento, pero un poco espiritual, ¿sí? Hay muchos así. Justamente creo que cuando una persona está más preparada para la tierra, para el triunfo, ya sea de alguna manera material, por decirlo así, creo que muchas veces se aleja de la espiritualidad y es muy difícil, va a ser muy difícil que cuando esa persona despierte en el otro plano, pues hacerle entender, ¿sí? Es más, el adoctrinador podrá decirle o hacerle entender en algún momento que ya desencarnó, pero es probable que esa persona sufra mucho. ¿Por qué? Porque aquí tenía mucha atención, llamaba la atención, lo que él decía se escuchaba, era una persona escuchada, era una persona admirada. Entonces imagínense, cuando nosotros desencarnamos, pues ahí todos somos iguales, ahí no va a haber distinción que porque el intelectual desencarnó o el hermanito que era un ambulante con propia preparación, tal vez todos somos iguales. Entonces imagínense una persona acostumbrada a llamar la atención, acostumbrada a que lo que diga es, imagínense cómo se les puede adoctrinar, cómo se les puede ayudar, porque la perturbación de la desencarnación está ahí. Entonces siempre se va a cuestionar y va a tratar, como dice aquí, de entablar de repente una discusión, y eso es algo que el adoctrinador tiene que evitar definitivamente. Tiene que evitarlo, repito, con el mismo lenguaje que hablábamos hace un momento, con mucho cariño, con mucho amor. Ustedes imagínense, vamos a hablar de pronto de una persona que no es un intelectualizado. Hablemos de una persona que es un artista, de una persona que está acostumbrada a llamar la atención, ya sea por su belleza o por su arte, o de pronto un presidente o lo que fue una reina, un rey, tan acostumbrados a estar siempre, tal vez hasta siendo adulados. Entonces, con esas personas hay que evitar realmente entrar en discusiones, y ya depende también de la habilidad del adoctrinador para calmarlos y hacerle entender que ahora su estado es totalmente diferente. Entonces hay que entender todos estos conceptos que estamos compartiendo con ustedes. Cuando hay que enfrentarse a casos graves de suicidios y homicidios, guerras y otras tragedias, se lo confrontará con expresiones alentadoras, plenas de confianza, que serán preparatorias para que los espíritus superiores puedan aplicar los recursos de reposo, conduciéndolos a colonias especializadas, donde se despertarán sin los dolores que se imprimieron en el perispíritu, debido a las cargas emocionales y a los traumas ocasionados por las características de los hechos. Muy angustiados, esos visitantes inspiran una gran compasión, dada la desesperación que los asalta, no habiendo dispuesto del tiempo necesario para entender el fenómeno de la muerte inesperada y en circunstancias trágicas. Por otro lado, la comunicación mediúnica tiene la finalidad de desembarazarlos del exceso de energía, en razón de ser el medium un absorbente poderoso, que disminuye la densidad de los fluidos animales, suavizando las sensaciones perjudiciales. Con frecuencia surgen las comunicaciones de aquellos que se dicen obsesores y que se complacen en maltratar y perseguir a todos aquellos que se tornaron sus adversarios y a los cuales no disculparon las ofensas de que fueron víctimas, ahora investidos en la condición de cobradores inclementes que se suponen ser. En razón de la alucinación en que se sumergieron víctimas del odio, se hacen sordos a cualquier argumentación, puesto que permanecen entregados a ideas de venganza y de destrucción, siendo necesarias la paciencia y la compasión a fin de romper sus densas barreras vibratorias de las cuales se ocultan. Imagínense ustedes, hermanos, aquellos hermanitos que murieron en estas circunstancias trágicas, guerras, suicidios, eh, cualquier circunstancia terrible, un accidente, eh, despiertan tan perturbados. Imagínense ustedes el trabajo importante que desempeña un adoctrinador, que tiene que desempeñar un adoctrinador.
Una vez yo le hice una pregunta a nuestra querida Ana Cecilia, cuando obviamente estaba siempre estudiando y siempre pregunto, y yo le dije, Ana, ¿cómo se entiende que estando estos hermanos ya en el plano espiritual necesiten de un medium terrenal para comunicarse? ¿Por qué ellos no solamente escuchan a los espíritus, a los superiores que están ahí? Y me dio una respuesta maravillosa y totalmente lógica, ¿no? Y es así. Si estamos hablando de estos hermanos que están tan pegados a la tierra, ¿sí? Y hay un ejemplo muy importante, y repito, como es allá, es acá. Nosotros aquí en la tierra, vivos, aquí, habitantes terrenales, tenemos esa intuición de lo que es el bien y el mal. Vamos a decirle el angelito y el diablito, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos esa intuición y cuando estamos a punto de hacer algo, está esa vocecita que nos dice, no lo hagas, no es conveniente, no es bueno. Y tenemos la otra vocecita que nos dice, sí, hazlo. O sea, siempre vamos a justificar, si es que no es una situación buena, vamos a buscar la justificación, pero eso siempre y cuando nuestra moral y nuestro nivel espiritual no sea alto. O sea, si nosotros accedemos a hacer el mal, a hacer algo que no debemos, es porque está en nosotros y es porque es nuestro libre albedrío. ¿Sí? Hasta ahí entendemos. Entonces, cuando hablamos de personas que están muy pegadas al asunto material, de personas que se hicieron daño, poco espirituales, ¿qué ocurre? Está pasando lo mismo, pasa lo mismo allá en el mundo espiritual. Ellos prefieren escuchar a aquel que está más de acuerdo a su vibración, sea moral y espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Aunque el espíritu superior lo puede influenciar, le puede hablar, él no lo va a escuchar, no lo va a entender porque está en perturbación. Entonces, Dios es tan grande que utiliza o nos utiliza de alguna manera para que esos hermanitos que todavía están pegados a la tierra, pues a través de los mediums y de los adoctrinadores se les puede ayudar, ser asistidos, porque ellos todavía están pegados a la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Van a escuchar a las voces terrenales, ¿sí? Entonces están ellos, son influenciados, son acompañados, sí, por espíritus superiores, pero ellos no están todavía en conexión espiritual con ellos. Sin embargo, no son abandonados, es como nosotros, tenemos nuestros ángeles de la guarda, ¿sí? Que nos inducen a hacer el bien, pero que hacemos nosotros, a veces hacemos el mal, ¿sí? Entonces ahí quienes nos alejamos, obvio, ellos no nos dejan, no nos abandonan, pero sí nos alejamos de nuestros ángeles, somos nosotros, pero siempre de alguna manera somos influenciados. Entonces pasa lo mismo con estos hermanitos. Ahí es donde las características del adoctrinador tienen que ser muy preparadas, muy amorosas, de mucha misericordia, para poder equilibrar a estos hermanitos de tal manera que lleguen a escuchar y a ver a los seres de luz que están en su entorno y puedan avanzar. Estamos hablando ahí, por ejemplo, de suicidas, ¿no? Y se habla de que ellos van a despertar en un hospital, ya en un lugar donde van a ser equilibrados, pero obvio, primero, antes que eso ocurra, ellos han tenido que pasar por un proceso muy duro de acuerdo a la acción que cometieron. Lo mismo algún asesino, cualquier persona que hizo algo muy grave, muy malo, y nos da a entender y nos enseña claramente aquí que tarde o temprano todos vamos a evolucionar, todos. Recordarán ustedes esa charla que dijimos de lo único que no te vas a liberar o librar es del amor de Dios. Este es un ejemplo maravilloso porque si es cierto, nosotros podemos llegar al umbral de acuerdo a lo que hayamos hecho el día que partamos, y quedarnos mucho tiempo ahí, solo va a depender de nosotros, de nuestro entendimiento espiritual. Cuanto más rápido lo entendamos, mejor. Eso es lo importante, lo que tenemos que entender. Entonces, portadores de sofismos y muy bien elaborados son hábiles en el arte de discutir, generando polémicas y agresiones que deben ser controladas con habilidad. La psicoterapia más eficaz en su favor es aquella que fluye de una argumentación gentil y honesta, que el interés
en atenderlo no es para liberar a aquellos que son sus perseguidores, sino que se trata de compasión por el propio verdugo que vive sufriendo desde cuando ocurrió el desliz practicado por el otro hasta ese momento. El sicario de ayer olvidó, pero la víctima recuerda y sufre, no siendo justo que permanezca en esa situación de locura y cobranza, porque a medida que así actúa, adquiere nuevos compromisos para sí mismo, ya que la soberana ley de la vida a nadie deja en situación ambigua y desagradable de generador de problemas. Aquel que hiere o aflige no escapa de sí mismo, porque es siempre alcanzado por los mecanismos de la justicia, que se expresan como enfermedades graves, congénitas o no, inconvenientes morales, financieros, sociales, compromisos amargos durante la existencia, por cuanto cada uno es el constructor del propio destino mediante los actos practicados. En caso de que persevere el insistente cobrador, es válido en algunos casos la aplicación del recurso de la hipnosis para hacerlo retroceder en el tiempo y espacio, a fin de que constate que aquello que tanto lo afligió no fue un acontecimiento aislado, ya que la causa está inscrita en él, cuando en existencias anteriores se convirtió en deudor ante la mala conducta que se permitió. Aquí es siguiendo lo que habíamos empezado a conversar, habíamos mencionado del suicida, del que asesina, del que se va a la guerra, pero también hablaban de estos hermanitos sucesores que pues tal vez en alguna vida pasada alguno de nosotros le hicimos algo y ellos despiertan y no supieron perdonar. Entonces se convierten en nuestros sucesores. ¿Y qué hace allí? Digo, nuevamente, el adoctrinador. El adoctrinador tiene que hacerle entender que el perdón es la mejor salida. Más adelante ustedes verán algunos testimonios que justamente habla de esto. Yo me gustaría que pongan atención a cada uno de esos testimonios maravillosos que es con el cual se está compilando esta charla. Y ustedes verán que cómo hay que ayudar a estos hermanitos que tienen ese odio, esa rabia, que nos siguen persiguiendo, tal vez porque en vidas pasadas les hicimos algo y entonces no lo recordamos, ¿sí? Pero ellos sí. Y justamente no han reencarnado nuevamente porque no toman conciencia, no perdonan, y mientras no perdonen y no evolucionen, pues no van a tener la oportunidad todavía hasta que lo hagan. O sea, cuando ellos quieran ya pedir, necesiten volver, es como reiniciarse nuevamente con nuevos sentimientos, con nuevas sensaciones, con nuevas percepciones con las cuales van a venir. Entonces ahí se les da la oportunidad, pero eso es trabajo del adoctrinador. Es tan maravilloso este trabajo, es tan lindo que realmente valía la pena, era necesario darle un espacio a este tema tan hermoso. Y lo más bello es que todos podemos ser adoctrinadores, todos, porque todos tenemos un buen corazón. Es como dar un consejo a un hermanito, a una persona que está sufriendo, a un amigo, no sé, a cualquier persona que se nos ponga al frente y necesite una ayuda y ustedes lo ayudan con amor y le dan un consejo para bien, eso es adoctrinar también. Eso se da en el mundo espiritual, se da en el mundo encarnado también. Entonces, continuamos. Es cierto que nadie se podría presentar delante de él como juez o como cobrador, dado que habría recursos divinos apropiados para la reparación del delito. No obstante, precipitado y en tormento, aquel infeliz tomó la masa de la justicia en sus manos, tornándose a su vez delincuente también. Es por eso que, haciéndole retornar a la reminiscencia de los errores practicados en el pasado, él se da cuenta que no le cabe ahora proseguir en la insana tarea de la persecución, por cuanto solamente agravará el cuadro de los propios padecimientos, transfiriendo para otra etapa aquello que podría quedar regularizado desde el momento del diálogo. Otras veces, entidades que en la tierra ejercieron una destacada situación religiosa, aún vinculadas a la intolerancia y dogmatismo,
Se presentan exigiendo atención y consideraciones especiales, proclamándose mensajeros de la verdad y combatiendo el espiritismo al que detestan, pues son discutidores intransigentes y perturbadores muy bien programados. Delante de ellos, la conducta no puede ser otra sino aquella vivida por Jesús frente a los fariseos e hipócritas, oponiéndose con humildad real, pero sin recelos de cualquier naturaleza, demostrándoles de forma simple el error en que permanecen, apelando a su estado de desencarnados, en el cual aún se encuentran prisioneros de los caprichos, no habiendo encontrado el cielo que exaltaron ni la paz que se creían merecedores. Como el trabajo transcurre en un plano de vibraciones especiales, donde la idioplastía se manifiesta con facilidad, es necesario que la mente del adoctrinador se encuentre en armonía, a fin de proyectar las imágenes que son vestidas por sus palabras, alcanzando el blanco que es el comunicante desencarnado. Es relevante considerar que muchos de ellos llegan portando enfermedades idioplásticas, de las cuales son víctimas, presentándose enfermos y quejosos y hasta deformes. Hermanitos, hemos tenido muchas veces nosotros las experiencias de ver formas, apariciones, por decirlo de alguna manera, un lenguaje más fácil, de formas muy raras, muy extrañas. Hemos tenido también la experiencia de sentir tal vez el dolor de físico de un desencarnado. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado, de acuerdo a lo que ya sabemos, es porque ellos siguen creyendo que están sufriendo ese dolor y realmente ya no lo están sufriendo, y es porque son hermanitos que están perturbados, ¿sí? Estos hermanitos, digamos, aquel que fue atropellado, aquel que murió quemado, o de pronto en un caso o en muchos casos extremos que se da y que es totalmente real, eh, hemos llegado a ver hermanos deformes, de tal magnitud que nos daba miedo hasta poderlos ver, mirar. Pero ¿qué pasa? Su moral en la tierra era tan baja, o había sido tan malo, ¿sí? Que cuando desencarnó, esa esencia de maldad que hay que hubo en este ser, animalizado tal vez todavía, eh, su alma está tan energía pura, es energía pura, y toma la forma, hasta puede tomar la forma tal vez hasta de un animalito, lo que podríamos decir, qué sé yo, deformidad total, ¿no? Imagínense ustedes el adoctrinador, imagínense ustedes poder ayudar a ese hermanito, porque tiene que salir de allí, o sea, y hay que luchar por siglos tal vez, por siglos. No deja de tener conciencia, no deja de entender el bien y el mal, pero ¿qué es lo que prevalece en él? Por años y por siglos el mal, pero ahí, a través de los siglos y a través del tiempo y de las oportunidades que Dios le va a seguir dando, va a empezar a tomar conciencia. Y a medida que va tomando conciencia, también su idioplastía que tiene, que es energía de pensamiento, que se vuelve imagen o formas, también va mejorando. Es increíble, pero hemos tenido esa experiencia, hemos tenido muchas veces esa experiencia. Ahora pues, repito, imagínense ustedes al adoctrinador que a veces hasta tiene que escuchar sonidos guturales, que tiene que escuchar palabras tremendas, ¿sí? No se les puede abandonar, definitivamente hay que seguir, y por ellos con más razón, porque hay que ayudarlos, hay que sacarlos de ahí, porque esa es la tarea que Dios nos dio a todos los seres humanos, amar a tu prójimo. Amémonos unos a otros, eso es lo que Dios dice. Difícil, muy difícil, sí, pero estamos, creo, en el camino. En caso de tal naturaleza, el psicoterapeuta espiritual deberá valerse de recursos medicinales, y cuando la situación se presente más grave, mediante la sugestión bien dirigida, aplicar inyecciones imaginarias que el enfermo tendrá ocasión de ver plasmadas y sentir sus efectos.
En cualquier situación, la conducta moral del orientador, su desarrollo espiritual y sus buenas acciones constituirán siempre los recursos más valiosos para el buen cumplimiento del compromiso, en razón de las irradiaciones que promoverá y además porque muchos de los pacientes, cuando son sensibilizados por el auxilio, permanecen en el recinto, viendo a aquel que les suministró los recursos, a manera de verificar si su moral va de acuerdo a lo que manifiesta, si así como orienta y aconseja, vive la enseñanza impartida, particularmente en el caso de los obsesores y de los religiosos aún vinculados a la perversidad y fanatismo. La preparación de un psicoterapeuta espiritual debe ser constante y cuidadosa, por cuanto es necesario que sea dotado de un buen sentido psicológico, a fin de que fácilmente pueda detectar la problemática del comunicante, dándose cuenta del mejor derrotero a aplicar con relación al tratamiento del mismo, procurando perfeccionarse cada vez más de forma de tornarse instrumento maleable bajo la inspiración de los buenos espíritus, quienes en realidad son los responsables de la actividad mediúnica de socorro o de desobsesión, en razón de conocimiento que tienen de la causa de los acontecimientos, cuyo reflejo ahora se manifiesta en el momento de la reunión dedicada a esta o aquel menester. Estábamos conversando en antes manifestando en antes que hablábamos de aquellos religiosos fanáticos, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en los siglos han habido muchos y que en nombre de Dios aplicaban castigos terribles, o la palabra de ellos era ley, no importa que dijeran alguna de pronto aberración, pero la palabra de ellos era ley. Y entonces ellos se sentían los santos, los dueños de la verdad. Y esto se ha dado en muchas religiones, ¿ah? Ojo. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense cuando estos hermanitos desencarnan. Imagínense que ellos se sentían ya divinos, ¿no? Y claro, de repente por la forma en que fueron criados o se creyeron realmente esa teoría, qué sé yo. Imagínense cuando ellos desencarnaron y no encontraron el paraíso, y al contrario, encontraron todos aquellos que fueron juzgados, porque estas personas juzgaban y muchas veces hasta mandaban a la Inquisición a muchos inocentes, por decirlo de alguna manera. Imagínense ustedes esos espíritus, imagínense cómo se sentirían, y obviamente también son ayudados, pero se enfrentan al adoctrinador y tratan de entablar y de imponer sus teorías, porque siguen pensando y sintiendo así, y sienten que son castigados injustamente y que están pasando esas atribulaciones injustamente. Imagínense el tiempo que ha de tardar para que ellos puedan entender y vuelvan a ser humildes y empiecen un camino nuevo. Y además, todos los sucesores que deben tener en su entorno, ¿sí? Aquí también nos están hablando de que los hermanitos vienen con esos dolores y que en casos extremos hay que darles una medicina espiritual. Claro, nosotros sabemos que es una medicina espiritual, pero ellos en su idioplastía van a sentirla. No sé si me permiten contar una historia también que nosotros tuvimos en nuestro centro espírita. Claro, la recuerdo, o mejor dicho ya, porque luego me la explicaron. En una oportunidad estábamos haciendo una reunión mediúnica y aparece una hermanita que había muerto quemada, ¿no? En un tema que hubo acá en Perú, que explotó esos carros, esos de qué sé yo, de gas, de gasolina, no recuerdo bien, pero muchas personas murieron quemadas. Apareció una hermanita y estábamos aquí haciendo ese trabajo mediúnico. Ella lloraba, ella sentía el dolor y la quemazón en su cuerpo. Era tanto. ¿Y qué sucede? Obviamente dentro del archivo que tenemos aquí, ya como centro espírita, nuestra querida Ana Cecilia, con ese amor tan grande, ese conocimiento que ella tiene, pues le dio una medicina espiritual, ¿sí?
y la calmó, claro, obviamente también hablándola, también dirigiéndola, ¿sí? Entonces, qué maravilla, porque ustedes imagínense esta señorita joven con toda una vida por delante, que ella obviamente lo sentiría de esa manera, el dolor de haber desencarnado y haber desencarnado de esta manera, imagínense morir así. Y ella le dio una medicina espiritual y la calmó y la encaminó. Entonces, yo lo que quiero hacerles ver es lo importante que es el trabajo del adoctrinador. Aquí nos explican también que aquella persona que es ayudada, sobre todo los obsesores, ¿no? Ellos se quedan contigo, se quedan con el adoctrinador para ver si lo que realmente viven como lo predican, ¿no? ¿Y qué pasaría si el adoctrinador simplemente es una persona que habla bien, fluidamente, tiene la palabra precisa, pero no está en su corazón ni en su comportamiento eh, en real, ¿sí? Que tiene muchas cosas por dentro? Pues el espíritu se lo va a decir y lo va a confrontar, porque el espíritu dice, bueno, ¿tú qué me vas a enseñar a mí o qué me vas a decir a mí si tú eres esto y lo otro? Porque ellos lo saben todo. Es por eso que el adoctrinador tiene que ser una persona que se esfuerza. Nadie dice que tiene que ser santo, nadie dice que tiene que ser perfecto, pero tiene que ser de corazón limpio. ¿Sí? Entendamos una cosa, los seres humanos podemos tener miles de defectos. Un defecto es un defecto, pero otra cosa es la maldad. Y otra cosa es seguir alimentando el defecto o incidiendo continuamente en eso, sabiendo ya que tenemos que mejorar. Cuando eso sucede, mejor es tratar de evitar presentarse o fingir que somos buenos adoctrinadores, porque simplemente tenemos buena elocuencia, hemos aprendido de los libros a hablar muy bien, pero lo que está en nuestro corazón es lo que ellos van a darse cuenta. Y ustedes se darán cuenta también en los testimonios que van a escuchar, como una persona también que no tiene experiencia como adoctrinador, por un corazón bueno, noble, pudo ayudar a una persona. Imagínense aquel que además de tener conocimiento, tiene un buen corazón. Cuánto bien hace y cuánto bien podemos hacer cada vez que nos preparemos. Intentemos ser cada día mejores personas. Vigilémonos, ayudémonos a nosotros mismos, porque de eso depende también el poder donar nuestro amor, nuestro cariño, nuestro tiempo. Y es muy importante también saber que cada que nosotros donamos amor, avanzamos un poco más. Por otro lado, la experiencia extraída del propio trabajo ofrecerá recursos para la identificación de los mistificadores y burlones que proliferan en ambientes en los cuales se encuentran guarida, tratándolos con amor, sin embargo con energía, a fin de dificultar su interferencia en programas del bien, que se complacen en comprometer y en menoscabar. Para ello es indispensable que estas sean reuniones serias, donde las personas que forman parte mantengan simpatía entre sí, que tengan propósitos elevados de acción, mereciendo el amparo y el apoyo de los espíritus nobles, que solamente se dejan atraer por aquellos que están en ascensión y en constante crecimiento espiritual, lo que les hablaba hace un momento, hermanos. La psicoterapia aplicada a los desencarnados es muy valiosa, porque al mismo tiempo alcanza también a los miembros del grupo de trabajo mediúnico, estimulándolos a la transformación moral y desarrollo de las virtudes, por el hecho de ofrecerles al servicio de la caridad. En la condición de espíritus que todos somos, los desencarnados afligidos que nos visitan invariablemente son una invitación a la reflexión, una advertencia a lo que nos puede acontecer en caso de que continuemos actuando con liviandad o insensatez, como ocurre con ellos.
El adiestramiento, por tanto, es muy valioso y debe comenzar con las actividades más simples, aquellas en las cuales el medium realiza la educación de las facultades a fin de registrar bien las comunicaciones, disciplinando el sistema nervioso y los impulsos automáticos que ocurren durante la unión del fluido perispíritu a perispíritu, el espíritu y el instrumento especializado. Miren, qué interesante es esta parte, hermanos, porque hace un momento les contaba yo de esta niña o esta señorita que vino, que sentía que se quemaba, ¿no? Y aquí nos está hablando, dice, el adiestramiento, por tanto, es muy valioso y debe comenzar con las actividades más simples, aquellas en las cuales el medium realiza la educación de sus facultades a fin de registrar bien las comunicaciones, disciplinando el sistema nervioso. Cuando el medium puede tener mucho amor, puede estar muy predispuesto, ¿sí? Pero para alcanzar una comunicación, para hacer el instrumento y alcanzar una comunicación tranquila y estable, el medium también tiene que prepararse mucho. Ocurre que a veces, bueno, a pesar de que se da una buena comunicación, el medium puede sentir el dolor que están pasando, el dolor físico, ojo, que manifiestan los hermanitos. A veces nos ocurre que tenemos hasta movimientos raros, nerviosos, tenemos el dolor, muchas veces sentimos que nos ahogamos, que nos quemamos, estamos sintiendo de tal forma la vivencia de ese hermanito, de la forma en cómo murió. ¿Y qué ocurre ahí? Mire, qué interesante, porque es importante que ustedes sepan esto. Ha ocurrido en nuestra mesa mediúnica, ha ocurrido eso, que el medium ha manifestado el dolor físico, además de espiritual, del desencarnado. ¿Y qué hace? ¿Qué hace ahí el adoctrinador? Imagínense, ellos equilibran al desencarnado y al medium. O sea, yo me maravillo, para mí es una maravilla porque ustedes saben, yo tengo la mediunidad y siempre digo, wow, o sea, el medium, señores, es importante. Sí, claro que sí. Es el medio que recibe y emite las comunicaciones del mundo espiritual. A veces ellos usan hasta su voz. Bueno, ellos manifiestan de muchas formas, tal vez en la idioplastía, a veces hasta nuestro rostro, bueno, puede tomar ciertas características, no drásticas tampoco. Pero imagínense, el medium es, y lo he dicho, lo diré siempre, es como un celular, un teléfono. Recepciona y emite, pero nada más. Recepciona a aquel que está hablando en el mundo espiritual, recepciona su mensaje y lo emite al adoctrinador, a los que están escuchando o a la persona que necesita la ayuda. Y luego, de ahí regresa, ¿sí? Regresa esa ayuda, vuelve a recepcionar y la emite al mundo espiritual a través de este celular. ¿Qué haría un medium sin un adoctrinador? Sobre todo cuando es un medio de incorporación, porque está incorporando, obviamente, y necesita que alguien adoctrine a ese espíritu sufriente. Entonces es interesante, es importantísimo que todos sepamos esto y es importantísimo que ustedes siempre estudien, siempre se den cuenta de que un centro espírita, además de la ayuda al mundo material, es muy importante y creo que sobre todo al mundo espiritual. Bueno, para terminar, todas estas entidades que son esclarecidas en las reuniones especializadas del espiritismo reencarnarán en mejores condiciones íntimas y morales, porque traerán las enseñanzas que fueron archivadas en la memoria profunda del ser, pudiendo recomenzar la futura jornada mejor preparados para los enfrentamientos y desafíos que les están reservados. En cada nueva existencia, el hombre tiene más inteligencia y puede distinguir mejor el bien del mal. Cuando el espíritu retorna a su vida primitiva, la vida espírita, toda su vida pasada se despliega ante él. Ve las faltas que ha cometido y que son la causa de su sufrimiento. También ve lo que habría podido impedir
que las cometiera y que por su baja vibración moral y libre albedrío continuó por ese mal camino. Comprende entonces que la situación en que se encuentra es justa y busca una existencia con la cual reparar la que acaba de transcurrir. Busca pruebas análogas a las que le pasó o a las luchas que considere adecuadas para su adelanto y pide a los espíritus superiores que lo ayuden en esa nueva tarea que emprende, pues sabe que el espíritu que se le asignará como guía en esa nueva existencia tratará de hacerle reparar sus faltas, dándole una especie de intuición de las que cometió. Los psicoterapeutas espirituales constituyen una clase de dedicados servidores de la causa espírita a favor de la humanidad de ambos lados de la vida, necesitada de consuelo y orientación en cuanto a su futuro espiritual, dirigiendo con seguridad sus pasos hacia el deber, la misericordia, la empatía y el amor, hacia esa plenitud que a todos nos aguarda. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado esta charla. Entendemos aquí, ¿verdad?, que nosotros vamos a volver y que vamos a tener guardado toda esa información que nos viene del mundo espiritual, que está allí. Venimos con una promesa: Señor, regrésanos. En mi intuición, yo sé, y nuestros seres de luz nos van a decir lo que debemos hacer, pero no olvidemos que tenemos el libre albedrío. Y si volvemos a fallar en esta nueva existencia, pues la repetimos. Y así va a ser una y otra vez. Y a medida que vamos avanzando, vamos evolucionando, les puedo asegurar, hermanos, que de lo único que no nos vamos a librar es del amor de Dios, porque Él no abandona a sus hijos y nos va a dar siempre la oportunidad de llegar a Él, pero cada vez siendo mejores personas, porque cada vez venimos con mayor conocimiento. Entonces, hermanitos, muchísimas gracias, y a continuación, con mucho cariño, con mucha emoción, yo les quiero presentar unos testimonios de algunas personas muy cercanas a mi vida y que realmente me enseñaron mucho, y son testimonios que les puedo asegurar, nos van a leccionar mucho y nos van a hacer pensar. Que Dios los bendiga. Buenas noches, queridos hermanos. El día de hoy voy a comentarles mi experiencia en los trabajos de desobsesión. En mi caso, he realizado trabajos de adoctrinamiento con los espíritus. En dicho trabajo hay dos casos que me parecieron muy conmovedores, ¿no? El caso de un espíritu que obsesaba a una señora, y mediante este trabajo se pudo determinar que este espíritu la obsesaba, ya que ella se había producido un aborto, y este era el espíritu que quería reencarnar. Entonces obsesaba a esta señora porque no le había permitido cumplir su misión en este plano existencial, de venir a reparar sus deudas de vidas pasadas, específicamente con ella misma, porque en una existencia anterior él había sido su hijo y se había portado muy mal como hijo. Entonces él había hecho muchos méritos para reencarnar y saldar esa deuda con su madre, pero él se llenó de ira, de rabia, de cólera, y quería vengarse y estaba obsesándola de una manera persistente, ¿no? Entonces, en el caso de este espíritu, tuve que hablarle de la existencia de Dios, del amor del Padre, y fue muy conmovedor, porque al final este espíritu comprendió a la madre. Se conversó acerca de la ley del progreso,
que él al vengarse en su madre estaba perdiendo el tiempo, que no iba a volver a reencarnar, pero si él la perdonaba, podía en un tiempo que está establecido ya en el plano espiritual, pues volver a reencarnar y cumplir su misión, que no había sido posible ya que su madre no lo había traído a este mundo, ¿no? Lo había abortado. Entonces estaba muy conmovido. A través del medium también se pudo hacer que la mamá le transmita el sentimiento de arrepentimiento de ese acto que había cometido, y él la perdonó. Entonces a las finales los dos se perdonaron mutuamente, ¿no? El hijo por las acciones anteriores de otra existencia, y la mamá también le perdonó por ese acto, ¿no? Fue un momento muy, muy conmovedor que me impactó mucho, ¿no? Y luego también tuve la oportunidad de trabajar en el adoctrinamiento de un espíritu que obsesaba al que había sido su esposo en otra existencia, ¿no? No lo dejaba realmente que este señor fuera feliz, siempre obsesándolo de diferentes maneras, haciéndole realmente muy, muy infeliz. Entonces, a través de este medium, el espíritu se manifestó que este señor en la existencia en que fue su esposo fue un hombre muy maltratador, abusivo, y que inclusive la abandonó con 3 hijos, y esta señora padeció mucho, inclusive falleció una de sus hijas por falta de alimentos, porque no tenía cómo sustentarla. Entonces se dedicó a vengarse, a llenarse de ira, de querer hacerle todo el mal posible, ¿no? Pero luego de que se hizo el adoctrinamiento, como siempre, empezamos hablándole del amor del Padre, del amor de Dios, de la ley del progreso, de la oportunidad que Dios le da para volver a reencarnar, que lo más importante aquí es el arrepentimiento de las faltas cometidas, ¿no? Y dejar de el odio, la venganza, y a través de este trato con esta persona que estaba sufriendo mucho, pudimos lograr que ella lo perdone, y este señor pudo comprender que todas las vicisitudes que le pasaban y los malestares que él sentía era porque en otra existencia pues él se había comportado muy mal, había abandonado a sus hijos, y en este caso los hijos lo habían abandonado a él, ¿no? Es la ley de causa y efecto también, ¿no? Entonces es un trabajo de mucho amor, de mucha paciencia, de poder hacerle entender a estos espíritus el amor del Padre, que siempre, siempre, siempre nuestro Padre nos va a querer mucho, y el camino siempre es el perdón, el querer ser mejores en cada existencia, ¿no? Entonces, porque al final cosechamos lo que sembramos, ¿no? Entonces es una experiencia que quería compartir con ustedes, ¿no? El trabajo de adoctrinamiento es un trabajo que es una misión muy grande, una misión muy importante para el progreso del espíritu. Es lo que quería compartir con ustedes. Gracias, hermanitos, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Matos, soy hijo de Eva y Alejandro, lo que significa que, bueno, desde pequeño he tenido que lidiar con
acontecimientos espirituales, ¿no? Que como yo lo entiendo ahora. Lo que significa que, bueno, lo que sucedía dentro de mi casa particularmente no sucedía dentro de la casa de amigos míos, ¿no? Pero bueno, el día de hoy particularmente les quería contar, les venía a hablar de un acontecimiento en especial que fue el que más me impactó realmente. Y bueno, las cosas se dieron en el año 2020, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que debido a la coyuntura que se venía atravesando en ese momento, básicamente las sesiones espirituales del grupo espiritual Chico Xavier, que es al cual mis padres pertenecen, empezaron a hacer sus sesiones de manera virtual, ¿no? Como vuelvo y repito, esto debido a la coyuntura que veníamos atravesando, pues, ¿no? Y bueno, lastimosamente en el lapso de ese año mi abuelo falleció, por lo cual mi mamá tuvo que suspender sus actividades dentro del grupo, lógicamente por el luto, ¿no?, que venía atravesando. Y bueno, al retomar el trabajo, mi madre básicamente estaba un poco desestabilizada todavía, ¿no? Y hubo un día en el cual yo me encontraba justamente con mis padres, estábamos conversando un poco y de repente mi madre se paró de la mesa y se fue a su cuarto, ¿no? Mi papá, que básicamente ya es un adoctrinador, ¿cuál es el término? Sabía lo que estaba sucediendo y fue atrás de mi madre. Y bueno, yo ya sabía o me imaginaba lo que sucedía. Y de pronto escuché a mi madre llorar mucho, ¿no? Llorar muy fuerte, y yo lógicamente como hijo me preocupé y bueno, ingresé al cuarto también para ver qué es lo que sucedía, ¿no? Y bueno, de pronto veo a mi madre con los labios un poco más grandes de lo normal. Yo ya sabía que estaba incorporando, porque como vuelvo y repito, yo ya tengo un entendimiento básico del tema, sabía lo que estaba sucediendo. Bueno, veía a mi papá que trataba de adoctrinar, de ayudar al hermano que estaba encarnando, pero bueno, veía que no daba resultado, ¿no? Entonces yo, dentro de mi preocupación, empecé a llamar a mi mamá, ¿no? Básicamente la agarraba y decía, madre, madre, ¿no? Algo que realmente dentro de ese margen espiritual no se debe hacer, ¿no? Este procedimiento es totalmente diferente. Mi papá tampoco me dijo nada, imagino que entendió mi preocupación. Pero bueno, de pronto el hermanito encarnado empezó a hablar conmigo, ¿no? Preguntando básicamente por sus hijos. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Él preguntaba mucho por sus hijos, decía que él se encontraba, ¿no?, en un barco proveniente de Nueva Guinea, que era un esclavo que se encontraba en pésimas condiciones. Y básicamente ello, ¿no? Yo le preguntaba, o le pregunté su nombre en más de una ocasión, él no me supo responder, porque básicamente al parecer él no sabía su nombre, ya que toda la vida lo llamaron de basura, ¿no? Sinceramente yo sentí mucha lástima, incluso por un momento me olvidé que básicamente físicamente la persona con la que conversaba era mi mamá, ¿no? Así que traté de ayudarlo, traté de hacerle entender también que su esposa y sus hijos, que eran las personas por las cuales le preguntaba, ya se encontraba en un lugar mejor, ¿no? Descansando, para que él sintiera un poco de alivio. Y también ser un ser humano, ¿no? Porque básicamente fue una persona que sufrió mucho en vida, y yo considero que es algo que nadie merece, ¿no? Técnicamente, después mi padre y mi madre me dicen que el trabajo que yo llevé a cabo ahí, aunque no fue un trabajo prolijo como tal, pero fue un adoctrinamiento, ¿no? Ahí fue donde yo caí en cuenta lo importante que es justamente desenvolver este trabajo, y lo gratificante que es, porque quieras o no, estás ayudando a un hermano, ¿no? Entonces, esa fue una de las experiencias más fuertes y también más emotivas que he tenido, y quería compartírselo con ustedes, ¿no? Y bueno, espero que tomemos conciencia un poquito más con respecto a lo que es este trabajo, ya que, como vuelvo y repito, es muy lindo y muy gratificante. Hermano, muy buenas noches. Es un gusto nuevamente estar reunidos para compartir una experiencia muy importante.
Recordarán ustedes que inicialmente nos reuníamos en la casa de Anacé para hacer nuestras charlas, y en otras fechas hacíamos los trabajos de mesa, ¿no? Los trabajos mediúmnicos y los trabajos de adoctrinamiento. Pero luego, con este problema de la pandemia, tuvimos que suspender estas reuniones, pero paralelamente Eva y yo en nuestro hogar hemos continuado con los trabajos de mesa, ¿no? Haciendo las comunicaciones mediúnicas y los trabajos de adoctrinamiento. Entonces aquí quería contarles una experiencia muy interesante, muy importante. Tengo aquí mi folder donde tengo anotado todas las comunicaciones que hemos recibido. Para mí todas son importantes, pero hay una que es la más significativa para mí. Ya, incluso tengo la fecha que la hemos recibido, fue un 12 de mayo del año 2020. Fue un hermanito Jorge que se presentó y comentó que él había sido asesinado, había sido acuchillado a la vuelta de la casa donde antes Eva y yo vivíamos, en Zárate. ¿Ya? Pero hubieron dos puntos que me llamó más la atención de lo que comentó este hermanito Jorge, que habían otros hermanos sufrientes, otros hermanos dolientes que seguían atrapados en la casa donde Eva y yo habíamos vivido anteriormente. ¿Y por qué seguían atrapados? Porque estaban perturbados, ¿no? Perturbados porque en su mente ellos seguían viendo la casa como era antes. O sea, les cuento, la casa actualmente ha sido destruida y se ha levantado pues una nueva casa, pero estos hermanitos atrapados, ellos seguían viendo la casa como era antes y seguían esperando la ayuda de Eva. Estos hermanitos la veían a Eva, Eva veía a los hermanitos. Estos hermanitos también sabían que Eva los veía, ¿ya? Pero si bien es cierto, Eva ha tenido siempre la condición mediúnica, pero en ese instante Eva no tenía la preparación que tiene ahora, y mucho menos había pues un trabajo de adoctrinamiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, dentro de los hermanitos sufrientes que Jorge nos comentó, y que son muchos, dice que están atrapados, también nombró a Elena del Rosario y a Gerardo. Y aquí les quiero contar la historia de Gerardo. ¿Quién fue Gerardo? Mucho tiempo atrás, Eva y yo habíamos ido al cementerio y en esa oportunidad estábamos pues casi al fondo del cementerio y vimos un señor vestido de negro que se acercaba hacia nosotros con un ramo de flores. Bueno, Eva y yo seguíamos conversando cuando ya el señor prácticamente estaba ya a nuestro costado, y de pronto hemos volteado a verlo y literalmente desapareció. No sabíamos qué había pasado. Y le digo, Eva, y el señor como que estaba a nuestro costado, no sé, ha sido cuestión de segundos nada más. Entonces hemos corrido al costado del pabellón para ver a este señor si se había ido por ahí. No había absolutamente nadie. Posteriormente le preguntábamos al portero del cementerio, ¿no?, si había visto un señor vestido de negro. Y dijo que sí, tenía referencias de un señor que siempre llegaba de negro, que lo habían visto, pero que desaparecía. Entonces, esa es la relación que quería contarles de Jorge, nuestro hermanito que se presentó, el que nos contó que había sido asesinado, y Jorge nos comentó pues de Gerardo, ¿no? Y a Gerardo nosotros, Eva y yo, ya lo habíamos conocido tiempo atrás cuando habíamos ido al cementerio. Entonces recién ahí pudimos entender la relación que había con este hermanito Gerardo. Mi trabajo de adoctrinamiento que yo le di a Jorge, que esa es la parte que quiero comentarles, es que le dije que ya los sentimientos de odio, de cólera, de venganza, ya no lo iba a ayudar absolutamente en nada para poder trascender al mundo espiritual, y que debemos comprender que hay que perdonar a nuestros enemigos, que es el ejemplo que nos dio Jesús, ¿no?, para poder trascender al mundo espiritual. Que el amor al prójimo, la caridad, es el camino de la salvación.
Entonces nuestro hermanito Jorge comprendió este mensaje de adoctrinamiento, y ya manifestó que ya no quería sentir ningún sentimiento negativo frente a la persona que lo había asesinado, pero quería ayudar a los hermanitos que seguían todavía atrapados en la casa donde Eva y yo habíamos vivido anteriormente. O sea, toda esta comunicación la recibimos, como les digo, un 12 de mayo del 2020, cuando ya vivíamos en Surco actualmente, ¿ya? Entonces, esa es la experiencia que le quería compartir, que es tan muy importante el trabajo de adoctrinamiento que se tiene que hacer a todos los hermanitos que ya han partido. Así como ayudamos nosotros a muchas personas en el mundo físico con una orientación, un aliento. Entonces, así como lo hacemos en el mundo físico, cuando lo hacemos desinteresadamente con amor, entonces ese mismo amor lo podemos aplicar con nuestros hermanitos espirituales que ya han desencarnado, porque ellos necesitan esa orientación, guiarlos con amor hacia la luz, explicarles que siempre hay un hermanito superior que los está esperando para poder trascender hacia el mundo espiritual y reencontrarse con Dios, porque todos, en algún momento, todos tenemos que volver a la patria celestial. Entonces, ese es mi mensaje que quería hacerles llegar con respecto a este trabajo de adoctrinamiento que todos debemos efectuar a nuestros hermanos que necesitan, hermanos espirituales que ya han desencarnado. Ok, muchas gracias, hermanos. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bueno, también participando de esta charla de Eva, yo no les voy a contar al respecto de ningún adoctrinamiento que hice, a pesar de que tengo bastantes experiencias, más sí les voy a hablar de lo que significa el adoctrinamiento espiritual. Cuando nosotros recibimos a esos espíritus sufrientes, nuestra gran razón de estar ahí trabajando es el poder hacer la caridad y el poder ayudar. Muchos de ellos están perdidos durante siglos y al ver una luz, la luz del centro espírita donde se reúnen los medios para trabajar, ellos vienen y se acercan atrás de ayuda, porque tienen tanto tiempo sufriendo que se les hace ya demasiado pesado quedarse donde están. Algunos simplemente porque se sienten bien, se sienten acogidos, se sienten seguros, y eso sucede también cuando encuentran la luz de un medio. Pero hablando de adoctrinamiento específicamente, les diré que no es más que una terapia de amor. Cuando ellos vienen y se acercan, son traídos muchas veces por los equipos espirituales para que puedan ser ayudados. Nosotros conversamos con ellos al respecto de las posibilidades. Pero antes de darle las posibilidades, las oportunidades que pueden tener, escuchamos qué es lo que les sucede. ¿Por qué están así? Muchos traen odio, muchos traen resentimiento, traen dolor. En fin, son diversos los casos. Pero de lo que intento hablarles y lo que quiero pasarles a todos, que al nosotros tener este contacto con ellos a través de un medio de psicofonía y conversarles y ellos poder escucharnos también, sentir lo que nosotros tenemos para decirles, sentir la sinceridad y el cariño con lo que le hablamos, ellos acaban aceptando la ayuda, acaban entendiendo muchas cosas, ¿no? Y esto nada más prueba de que es a través del amor que nosotros conseguimos con que estos hermanos puedan ser ayudados y que puedan continuar en una nueva oportunidad existencial. Pues lo que acaba sucediendo es que abrazan la idea de retirarse al otro plano y son transportados por los equipos que vienen a trabajar con nosotros en esa sesión. Eso es lo que yo tengo para decirles, hermanos.
Les agradezco la atención y gracias a Eva por invitarme a participar de esta charla tan interesante que ella nos preparó con tanto cariño y que mucho nos esclarece en qué en realidad cuál es el tipo de ayuda que nosotros podemos brindarle a los hermanos desencarnados. Gracias. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado, si cabe la palabra, ¿no? Pero creo que sí, o emocionado tal vez es la palabra más apropiada de estos testimonios, que son poquísimos realmente a comparación de tantos trabajos que hemos hecho, pero como dice nuestra querida Cilia y como dice Rosalía, Sergio y Alejandro, el mejor lenguaje es el amor. Es el amor en todos los casos, sea cual sea el caso, sea cual sea la situación de nuestros hermanitos desencarnados que se hicieron presentes. La mejor forma es el amor, la paciencia, la empatía, ayudarlos a salir del estado en que se encuentran. Muchísimas gracias a ti, Rosalía, muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, Ana C, por haberme apoyado en este loable trabajo. Que Dios los bendiga y gracias a ustedes, hermanitos, por haberme escuchado. Bendiciones. Bueno, ahora quien quiera hacernos alguna participación, creo que Silvia tiene alguna pregunta o quiere participar. Te escuchamos, Silvia. Sí, para felicitar a Evita por esta bellísima charla, porque ayuda a todas las personas que están dentro del grupo y que de repente no saben cómo es el trabajo mediúnico. Se lo muestra tal cual, que básicamente es un trabajo de amor para ayudar a nuestros hermanos desencarnados a que puedan seguir avanzando. Le agradezco mucho que haya hecho esta charla tan linda, porque esclarece, ¿no? La gente tiene a veces ideas no claras con respecto al trabajo que es dentro del Centro Espírita, pero esta charla queda absolutamente todo claro, ¿no? Gracias, Vid, por tan linda charla. Gracias a ti, Chivita. Realmente, querida Silvia, tú sabes que a mí me hubiera gustado que tú también nos des una de tus tantas orientaciones que has tenido con los hermanos desencarnados. Ha sido maravilloso. Yo te he visto muchas veces cómo has orientado, adoctrinado a tantos hermanitos. No, por falta de tiempo no pudiste darnos tu experiencia. Mucho. Me ha gustado mucho participar, lo lamento muchísimo. No te preocupes, pero bueno, tal vez podrías, tal vez podrías darnos una pequeñita historia o una experiencia muy pequeña, tal vez, de cuando has adoctrinado, algo que te haya llegado a tu corazón, que yo recuerdo realmente muchas cosas impactantes y que, como tú dices, también es para que las personas entiendan lo que es un trabajo de mesa, cómo se hace y cómo se pone todo el corazón, todo el alma y sentimiento para hacerlo, ¿no, Silvia? Sí, mira, te cuento una en la cual nos vamos a dar cuenta de que la espiritualidad prepara todo para que las cosas se den para ayudar a nuestros hermanos, de acuerdo a la ley de progreso, a que puedan ser asistidos, ¿no? Recuerdo mucho que en la casa donde nosotros trabajábamos, de funcionar el Centro Espírita, la dueña se iba de viaje, yo tenía que hacerle llegar algo, y me demoré, debía entregárselo el día anterior, pero se lo entregué justo horas antes de que se vaya de viaje. Y nuestro hermano José, que es el medium de desobsesión con el que hemos trabajado todos nosotros, teníamos una charla al día siguiente, pero él se confundió y era en la casa de Yolanda, y se confundió y fue a la casa donde donde funcionaba el Centro Espírita.
Y bueno, estuvimos ahí mientras se despedía la dueña de la casa, que tenía que viajar. Y en eso entra el esposo de la dueña de la casa, bueno, el dueño de casa, con un amigo que durante mucho tiempo había querido que fuera atendido por José, y en ese momento se dio la oportunidad. Pues José, que no tenía que ir, porque su confusión de día fue, yo que tenía que haber ido el día anterior, pero que fue en ese momento, y José decide atenderlo. Entonces me pide que lo ayude, perfecto, lo ayudé, ¿no? Entonces lo hace pasar al señor, lo atiende, lo ve, y luego le pide que se retire a una habitación contigua y empezamos el trabajo, ¿no? Entonces José el espíritu empieza a hablar, ¿no? Él estaba obsesando a esta persona, no la dejaba en paz, no podía avanzar en la vida, no podía, cosa que, o sea, no estaba bien. Y él sentía mucha angustia, ¿no? Entonces por eso es que había pedido que lo ayude. Ese día José empieza a incorporar el espíritu, entonces empieza a hablar, ¿no? Y él dice, el espíritu que estaba obsesando era en otra vida el hermano de esta persona. Él queda huérfano y queda al cuidado de su padre, o sea, murió su padre y queda al cuidado de su hermano mayor. Su hermano mayor era el ejemplo y trabajaba en el campo. Y él quería ser como él, ¿no? Entonces él estaba enseñando las labores del campo, pero al parecer se equivocó en algo y no lo hizo bien. Y este hermano mayor, en un rapto en un momento de ira, levantó el asadón y le dio un mal golpe y lo mató. Entonces tú escuchabas al espíritu cómo hablaba y te decía, ¿por qué me hizo eso si yo lo amaba? Yo quería ser como él. Yo no le puedo perdonar. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué? Yo quiero saber por qué. Y no me hizo eso. Entonces, en ese momento cuando estábamos en pleno trabajo, se caían las lágrimas de José, ¿no? Y yo en ese momento sentí el dolor, sentí la decepción, sentí la angustia de ese espíritu que no podía entender, ¿no?, qué era lo que había estado pasando. Y este hermano, lejos de avisar a todo el mundo, lo que hizo fue enterrarlo y hacer como que había desaparecido y no había pasado nada, ¿no? Y él no podía entender eso, y su dolor y su sufrimiento era ¿por qué le había hecho eso si él lo amaba? Entonces, yo en ese momento le dije que no era nada justo de lo que había ocurrido, que entendía su dolor, porque en ese momento lo percibía así, ¿no? Y que eso ha sido, que también entendía por lo que me había contado, que había sido un momento de ira, y que luego esto lo sobrepasó y lo ocultó porque no supo qué hacer, pero que entendiera que ese dolor lo estaba lastimando, que habían pasado tanto tiempo desde que eso había ocurrido, y él seguía ahí, oscurecido por el dolor, ¿no?, por el resentimiento, mientras que el hermano ya había logrado encarnar, y que ya de esta encarnación él tenía todo lo que él había hecho, él tenía que cancelarlo, porque había venido con ese propósito, pero que él también tenía la oportunidad de ir a un mejor lugar, donde podría ser preparado para volver a encarnar, pero en primer lugar tenía que deshacerse de ese dolor y de ese sentimiento que no le permitía avanzar, que no le permitía ver que eso fue hace mucho tiempo, y que incluso él ya no tenía cuerpo. En cambio el hermano sí, y ya había empezado una nueva encarnación para poder cancelar deudas que generó antes, y en cambio él seguía ahí en ese lugar oscuro sin poder avanzar, que tenía una oportunidad, que Dios en su infinita misericordia lo había traído y había hecho que las condiciones se dieran como para que él pudiera escucharnos y entender que yo estaba más preocupada porque él entendiera que tenía que liberarse del dolor y del resentimiento para poder seguir avanzando, que esa era su oportunidad.
y en ese momento él entendió. Él dijo que sentía que lo que le estaba diciendo era verdad y que ya también quería dejar el dolor. Y yo le dije, él va a tener que cancelar lo que generó en otra vida. Probablemente tú, con esa partida tan intempestiva y de esa forma, cancelaste algo de lo cual no te acuerdas, pero cuando vayas al espiritual vas a ser preparado y ahí entenderás las cosas y vendrás con el propósito de enmienda y seguirás avanzando. Entonces él me dijo, sí, quiero ir, y fue encaminado, ¿no? Pero en ese momento fue una sorpresa porque nunca nos imaginamos que todo se diera en este concurso de situaciones para que justo se diera un adoctrinamiento que no habíamos visto, que no habíamos pensado, y se dio de esa forma, ¿no? Lo importante es que estos hermanitos sean encaminados, que puedan avanzar. Y como bien dijo Ceci, la terapia es la terapia del amor, del perdón, de la reconciliación, para poder seguir avanzando en nuestro camino al progreso espiritual. Esa vendría a ser la experiencia, una de las experiencias que más me impactaron. Gracias, Silvia, realmente qué lindo, qué impresionante. Mira, todas las condiciones se dieron sin que siquiera hubiera sido planificado. Mira, qué maravilloso Dios que, como dice, se hizo todo, se armó de tal forma que pudieron haber ayudado ese día, ese hermanito, después de haber sufrido tantos años. ¿Cuántos años había estado él tal vez en el umbral, sufriendo por el daño que hizo? Y bueno, fue encaminado, como se ha dicho a todos, es el lenguaje del amor, la compasión y la empatía, lo que hace que podamos de alguna manera ayudar a los hermanitos desencarnados. Gracias por tu experiencia, Silvia, muchísimas gracias. Gracias a ti, Evita. Gracias por esa charla tan linda que nos has dado. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Chivi. ¿Alguien más desea decirnos algo al respecto de la charla o hacer alguna pregunta? Sí, Alejandro, te escuchamos. Buenas noches, Anacé, buenas noches, hermanos, hermanas. Es un gusto nuevamente estar reunidos y definitivamente el trabajo de adoctrinamiento que todos tenemos que hacer es la prueba de la comunicación, ¿no?, que hay entre el mundo espiritual y el mundo físico, que en verdad los espíritus sufrientes no están desamparados, ¿no? Están ayudados con nuestro apoyo, y eso es lo importante, que todos debemos prepararnos, ¿no?, para poder orientar a un hermanito desencarnado hacia la luz. Es maravilloso este trabajo, definitivamente, que debemos trabajar más, ¿no?, sobre estos puntos en el trabajo de adoctrinamiento. Es algo muy serio, es algo muy importante, es un trabajo simple, porque con amor todo podemos lograrlo. Si aplicamos la terapia del amor, la caridad hacia ese hermanito desencarnado, estamos ayudándolo entonces a que trascienda y pueda acercarse a la luz donde está Dios. Creo que esa es nuestra misión también, que todos debemos tener, ¿no? En algún instante nosotros debemos ser medium, en algún instante debemos ser adoctrinadores, porque, y como todos tenemos que retornar a la patria celestial, en algún instante nosotros ya como espíritus desencarnados también vamos a necesitar un apoyo de un hermano que todavía está encarnado, ¿no es cierto? Entonces es una rueda, ¿no? Una rueda, o es un ciclo
que todos debemos atravesar, ¿no? Por todo ese proceso espiritual. Bueno, ese es el comentario que quería agregar. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más desearía comentar o hacer alguna pregunta sobre la charla de hoy? Sí, Rosalía, te escuchamos. Gracias, Evita. Después viene Erika. Ok, te escuchamos, Rosalía. Buenas noches, queridos hermanitos. En esta oportunidad quiero darle un abrazo virtual a Evita por esta charla tan linda que realmente nos hace reflexionar mucho sobre la importancia que tiene un medio, tanto el medium de incorporación como el adoctrinador, ¿no? Es fundamental y vemos aquí por qué se da esta situación, porque es la tercera gran revelación a través de la mediunidad, ¿no? Es la importancia que tiene, que todos podemos ayudar de alguna manera a los espíritus que han desencarnado, ¿no? Y esta charla que tú nos has dado, Evita, nos sirve al menos a mí para reflexionar en la gran importancia que tiene nuestra vida actual, cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo estamos aprovechando esta existencia que Dios nos regala todos los días para poder mejorar tanto espiritualmente como en cuanto a nuestros conocimientos, porque eso es lo único que nos llevamos al plano espiritual. Y el perdón del enemigo en esta existencia va a ser nuestra paz en el futuro, nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra evolución, ¿no? Y gracias por eso, Evita, porque nos has centrado muy bien en el ahora, proyectándonos hacia nuestra verdadera vida, ¿no? Que es en el plano espiritual. Y estamos aquí más que de paso, pero nuestra gran existencia, nuestra vida va a ser en la vida espiritual. Entonces trabajemos mucho en el perdón y desarrollemos nuestra mediunidad y pongámonos al servicio de los demás, que eso es ser caritativos, hacer caridad. Y lo otro es la empatía que tenemos que tener con el espíritu que está sufriendo en ese momento. Tenemos que ser comprensivos, empáticos, cariñosos, misericordiosos y realmente actuar como Jesús nos ha enseñado, con mucho amor, que es como logramos la reconciliación de los enemigos y nuestra puerta grande para ir hacia la luz, ¿no? Es lo que quería acotar. Gracias, Evita. A ti, Rosalía, a ti muchísimas gracias y de una forma muy especial porque nos compartiste dos experiencias muy importantes en tu vida donde todo al final converge en el único resultado que es el amor, ese amor tan grande que tú tienes y que ha servido para encaminar a tantos hermanitos desencarnados. El trabajo que ustedes hacen realmente es admirable y tú has dicho una gran verdad como lo dice en la charla, ¿no? Es una retroalimentación. Aquel hermanito que adoctrina también se está enseñando a sí mismo, aquel que está ayudando al hermano desencarnado que está sufriendo y está viendo por qué está sufriendo ese hermano desencarnado, qué fue lo que hizo o dejó de hacer, y eso entonces también nos ayuda a nosotros como ejemplo y para mejorar, porque vemos que las consecuencias existen. Ustedes, los adoctrinadores, han vivido tantas experiencias y que creo que eso sirve también de forma de aleccionamiento para cada quien y decir, mira, ayudado a este hermano que ha pasado esta situación porque tal vez no perdonó, porque tal vez está muy pegado a la tierra, a lo material. Entonces, nos sirve también para mejorar en nuestro comportamiento, en nuestras formas. Entonces, muchas gracias a ti, Rosalía, que te he visto trabajar de maneras maravillosas. Muchísimas gracias, corazón. Te quiero mucho. Gracias por tu apoyo también. De igual manera para ti, Evita. Te quiero mucho.
Gracias, Rosalía. Ahora vamos a la participación de Erika. Ay, perdón, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Disculpen que no he estado tan activa con ustedes porque también he estado agarrando otras clases. Me encantó Evita. Estuvimos caminando y escuchando con mi esposo. Hemos estado tan metidos y así oyendo de todo para saber y aprender más. Y la verdad te felicito y gracias por ayudarnos a entender. Hay veces cuando una persona, no, un desencarnado se va y lo que necesita, porque a veces nosotros no sabemos. Yo más que todo, o sea, yo tuve, no sé si es experiencia, qué sé yo, creo que me pareció, le comenté a Cecilia, a mi prima, estuvimos en Pearl Harbor, en Hawái, y fuimos a ver un buque donde supuestamente cuando hubo la guerra, que estaba hundido, ¿no? Y más que todo yo pensaba, dije, bueno, ir a ver el buque que estaba hundido. Ya cuando hemos llegado ahí no sabíamos que era un cementerio donde están todos enterrados, todos los, o sea, son como 1700 cenizas que están metidos adentro. Ya lo han hecho como un cementerio, inclusive ahí hay fotos. Pero hubo un momento que sentí una presión desde mis orejas. Y yo no sabía que íbamos a ver que era un cementerio. Yo nomás pensaba porque era hasta el buque que estaba hundido, ¿no? Y le digo a mi esposo, como hacía mucho calor, yo me quité, eso ha sido el mes pasado, me quité el gorrito y le digo, ay, Alberto, siento una presión en la cabeza. ¿Qué será? Entonces, y más me puse a caminar y yo me puse a rezar. Dije, ¿será? Siento algo raro. Se sentía como que no sé qué, y me puse a rezar y lo único que hice fue rezar y decir que sus almas estén tranquilas, que todo va a estar tranquilo, porque no sabía, yo en realidad me falta muchísimo por aprender, no sé. Entonces lo que yo hice fue eso, rezar y solito se me fue yendo la presión, porque sentía desde las dos orejas y como que algo me apretaba y decía, ¿por qué siento eso? ¿Será el gorrito que me lo saqué? Pero seguía y le digo, Alberto, ¿tú no sientes presión? Y me decía, no. Y me dice, es que tú sabes. Y yo le digo, pero no sé. Y entonces lo que yo hice fue eso. Fue rezar y hablar y que sus espíritus estén bien, que todo va a estar bien. Porque desde que tú vas ahí, porque te llevan en un barquito, está como en medio, no está, o sea, tienes que entrar a un barco y ir hasta por allá donde está el buque enterrado y ahí está de todo el nombre de todas las personas de las cenizas que están ya adentro en el buque, porque han llevado, el último que falleció fue en el 21, el año pasado, de los que no habían estado en la guerra, pero que ya había, o sea, había estado vivo, pero que quiso y que ahí para que lo enterraran. Entonces mi pregunta, más que todo, ¿hice bien yo eso de rezar y pedir por ellos, por su luz? ¿Hice bien? Hola, Riquita, ¿cómo estás? Pero por supuesto que hiciste bien. No sabes que la oración es un bálsamo para ellos, es una tranquilidad y al hacer eso, al hacerlo con ese cariño y ese amor, o sea, como tú eres medium, lo que tú sentiste fue una reacción de energía de ellos, los que están ahí, ¿no? Algunos ya pues obviamente pueden estar en paz, tranquilos, pero otros todavía sienten el dolor, la pena, tal vez aquellos que murieron en la misma guerra, en el momento de la guerra. Entonces fíjate que tú intuitivamente y por amor hiciste muy bien al orar por ellos, y aunque estés en tu casa, sigue orando por ellos. Ellos necesitan mucha paz, mucha tranquilidad, y ese amor que tú le estás dando, como lo has podido ver o escuchar en la charla, es solamente amor, es solamente sentimiento y empatía, y el momento que has orado les has dado amor, les has dado energía, les has dado paz. Entonces, yo te recomiendo también que busques en los videos, en las charlas que tenemos ahí de Chico Xavier. Hay una que para mí es, digamos, la lección más grande que he tenido, o por lo menos la orientación más grande, que se llama irradiación de pensamiento, que lo da Cecilia. Yeah. Eso yo lo uso mucho, ¿por qué? Porque desde el lugar donde yo estoy, cuando quiero que mi pensamiento a través del amor y la energía llegue a algún lugar o a alguna persona, encarnado o desencarnado, es lo que yo hago. Entonces, ¿qué sucede? No siempre puedo estar presente en el lugar, en el momento, frente a la persona, y mucho menos a los desencarnados, ¿no? Pero sí, ellos como medios que somos, se nos presentan de muchas maneras,
pero nuestro pensamiento, nuestra fuerza de pensamiento, aunada con el amor, va a funcionar. Y te felicito, hiciste muy bien, ¿sí? A partir de ahora enfócate, siempre ora por los hermanitos desencarnados, siempre ora, sobre todo por aquellos que se suicidaron o murieron trágicamente o en las guerras. Eso es un bálsamo para ellos, realmente, y tu energía los ayuda bastante. Hiciste muy bien, te felicito realmente con mucho cariño y gracias. En nombre de ellos, muchas gracias. Gracias, no, porque no sabía qué hacer y le decía a mi esposo que le digo, a ver, vamos. Entonces yo solita me puse a rezar y claro, como que si estuviera hablando con ellos. Entonces muy dije, bien, yo muy sí, bien. me vayan, que es que acuden, son sus familiares, si tienen hijos, si tienen nietos, bisnietos, dije yo, porque ya es desde hace, o sea, ¿no? Claro, Entonces, pero ellos pueden estar en alguna perturbación y para ellos, lo que para nosotros son 1000 años, para ellos todavía ellos siguen en ese lugar y lo importante es que a través de tu amor le das un bálsamo de paz y tranquilidad que les va a permitir energéticamente poder ver a sus ángeles, poder ya escuchar y ser encaminados. Ese básicamente es el trabajo del adoctrinador, ayudarlos a que ellos puedan estabilizarse, dejen de repente, como lo ha mencionado Alejandro, Silvia, Ana Cecilia, Rosalía, el rencor, el dolor, ya lo dejen de lado y puedan avanzar. Y ese es el trabajo realmente importante que hace el adoctrinador con mucho amor y mucho cariño. Así que hiciste muy bien y te felicito de todo corazón. Y sigue haciéndolo, corazón. sí, Muchísimas gracias en nombre de ellos. gracias por la charla, estuvo muy, muy hermosa, muy bonita. Gracias. Ustedes, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias, Erika. ¿Alguien más desea hacer algún comentario o alguna pregunta a Evita sobre la charla? Bueno, creo que ya no hay más preguntas, entonces solo me resta agradecerle a Eva por esta charla tan bonita. Sé cuánto se ha esforzado para hacer esta charla, he acompañado todo su trabajo y gracias por recordarnos todo y sobre todo por destacar la importancia del adoctrinamiento, resaltando también que para ser un buen adoctrinador hace falta también, y es un requisito indispensable, el conocimiento de la doctrina, por lo menos algo básico para que en el momento de hacer ese adoctrinamiento podamos tener los recursos necesarios, ¿no? Argumentos necesarios para que pueda hacerse la terapia al espíritu desencarnado y pueda entender lo que tiene como propuesta el adoctrinador, ¿no? Es muy importante eso. Y otro requisito indispensable también es la reforma interior del adoctrinador. Como dijo Eva, no es necesario que sea pues una persona perfecta, porque recuerden que somos seres perfectibles, ¿no? Camino a la perfección que nos va a tomar muchísimas existencias el llegar a eso, más estar lo más en paz posible con nuestras conciencias, con nosotros mismos, tener un buen comportamiento. Un buen comportamiento no quiere decir que no podemos divertirnos, que no podemos cortarnos el cabello o que no podemos usar pantalones las mujeres, en fin, todas esas cosas absurdas que ciertas religiones o sectas nos imponen como buen comportamiento. Buen comportamiento es tener amor en el corazón, en el alma de cada uno y saber sobre todo ofrecer ese amor. Una vez que uno tiene ese amor en el corazón, se acaba el egoísmo, se acaba el orgullo y podemos considerarnos personas reformadas, camino todavía a la perfección, pero ya hemos tomado, como se dice, el ómnibus hacia la perfección. Nos llevará de repente todo un itinerario para llegar hasta donde queremos llegar, pero ya estamos, ya hemos tomado el ómnibus, como se dice. Entonces, esos son requisitos indispensables. Y otra cosa, siempre se piensa que el adoctrinador no es un medium,
Déjenme decirles que el adoctrinador es un medium de efectos intelectuales, son de fenómenos inteligentes. A través de un medium es muy posible que un espíritu se esté conectando para inspirarlo a todo eso que el medium dice al desencarnado, para que pueda tomar la oportunidad en el momento en que se hace el trabajo mediúnico. Siempre se piensa que solamente es medium el que trabaja con psicofonía o con psicografía, ¿no? Pero equivocadamente tenemos también los mediums adoctrinadores, que son muy importantes en el trabajo de mesa, ¿no? Son muy importantes, tan importantes cuanto los medios de psicofonía, que es a través de ellos que se manifiestan los espíritus y se puede conversar, ¿no? Se puede manifestar el espíritu. Pero yo diría que el papel principal es del adoctrinador, porque el adoctrinador es el que hace la terapia, ¿no? Bueno, en los próximos trabajos nosotros vamos a todos a tener esa experiencia de adoctrinamiento, tanto los medios de psicofonía como los que no consiguen establecer esa mediunización. Todos vamos a aprender a adoctrinar, porque es muy importante. Miren el caso que contó Erika. Ella es una medium que no tiene mucho conocimiento, que nos acompaña hace un tiempo ya, pero nunca ha participado de un trabajo mediúnico. Instintivamente ella adoctrinó, sí, a esos espíritus que se le acercaron, y que ese acercamiento tuvo ese efecto en ella, que es lo que ella llama depresión en la cabeza, en los oídos. Es porque querían esa ayuda de ella, la vieron brillando y se le acercaron. E instintivamente ella hizo a través de una oración un adoctrinamiento, y después ella hasta les conversó. Eso nada más es adoctrinar, ¿no? Bueno, no se estableció una comunicabilidad porque no había un medium de psicofonía, no había toda una preparación, pero ella lo hizo, y nosotros podemos ir haciéndolo todos los días en nuestras oraciones, porque estamos rodeados de ellos. Ellos nos rodean, siempre están cercanos, no están en nuestras casas, están en las calles, en donde vayamos, siempre va a haber un espíritu perdido. Entonces, practiquemos eso a través de la oración. ¿Ok? Muchas gracias, Evita, te felicito por tu charla, todo ha estado excelente, y ahora vamos a pasar a lo siguiente.